Ahí está el Sam, se ha puesto muy lejos hoy. ¿Lo veis? Aquí. Y siguiendo mi dedo. Aquí. Bueno. Lección 275. Fijaros que siempre digo las lecciones al principio para situarnos. Sin embargo, hoy vamos a hablar de algo en concreto y aplicarle la lección, ¿no? Es muy curioso porque cuando empiezas a enseñar el libro, ya de repente tienes que comportarte como si fueses Jesús, ¿no? Y a la gente como que te dice, tú estás iluminada y por lo tanto no necesitas dormir, te encarnas y te desencarnas cuando quieres, estás por encima de todo, del bien y del mal, las cosas ya no te afectan. Y eres capaz de hacer el trabajo de los demás, ¿no? Cuando reflexionamos sobre Cristo, dice muy claro en la lección, dice, cuando el perdón descanse en el mundo y la paz haya llegado a cada hijo de Dios, ¿qué puede permanecer? ¿Cómo pueden estar los hijos de Dios separados? Si ya todos los hijos de Dios se han dado cuenta de quién son. Por eso también dice Curso de Milagros que este trabajo de perdón no se termina hasta que los casi 8.000 billones de seres humanos lo hayan completado. Porque el despertar de la conciencia es individual. Y puedes ayudar a que los demás lo hagan. Sin embargo, no puedes hacerlo por nadie. Entonces, ahora recuerdo una imagen del Papa abrazando, no está actual, creo que otro, que estaba abrazando a aquel que lo intentó asesinar. Entonces, supongamos que el Papa está iluminado, ¿no? Precisamente porque es el Papa, pudo abrazar a la persona que le intentó asesinar. No todo el mundo es capaz de hacer eso. Sin embargo, el asesino aceptó el abrazo. Y eso no lo hizo el Papa, lo hizo el asesino. El asesino también hizo un trabajo de aceptación y de trascender su propia naturaleza humana, ¿no? Y el Papa no se lo puede ahorrar. El Maestro no nos puede ahorrar nuestro camino, no puede hacer nuestro camino por nosotros. Lo tenemos que hacer nosotros. Por eso hacemos el libro, ¿no? El libro es individual, es una lectura individual, son unos ejercicios individuales y no se los podemos ahorrar a nadie. Entonces, esto es muy interesante porque si tú perdonas, ¿significa que el otro te ha perdonado a ti? No. Jesús tenía el poder de su perdón era tan intenso era tan consciente de su naturaleza divina que sí podía, mediante su perdón, acelerar el perdón de los demás y sanarlos, ¿no?
pero porque los demás creían mucho en él y tenían mucha fe en él. Porque alguien que no hubiese tenido fe en Jesús y no hubiese creído en Jesús y no hubiese escuchado sus palabras, Jesús nunca lo hubiese podido sanar. Entonces, a veces nos confundimos y exigimos a las personas que consideramos están iluminadas que nos saquen las castañas del fuego y nos pidan, oye, haz ver como si nunca hubiese pasado nada. O decirle al Papa, oye, olvídate que este tío te ha intentado asesinar. ¿No? Queda con él y ahórrale el mal trago de aceptar su karma, ¿no? Obviamente el abrazo no tendría ningún sentido. Sería porque él estaría negando el intento de asesinato, ¿no? No, es que todo es una ilusión, el intento de asesinato nunca se produjo. El Papa estaba sosteniendo una idea que no existe porque nada es real, no somos personas. ¿Qué importa que lo asesinaran? Si él no es nadie a quien se pueda asesinar. Claro, esto es muy peliagudo, ¿no? Porque todas estas ideas son resultado de una revelación. No las puedes aplicar antes de la revelación, sino después. Si las aplicas antes de la revelación, antes de saber quién eres, se convierte todo en un teatro. En un hacer ver que no soy una persona, hacer ver que no me afecta que me intentaran asesinar, hacer ver que el asesino no me ha hecho nunca nada y que lo he perdonado. Y esto es el intento del ego de parecerse a Dios, pero es que no, el ego no le llega ni a la suela de los zapatos, ¿no? A Dios. Entonces, si Jesús hubiera, vamos a ver, Jesús nos enseñó el camino, pero no lo pudo hacer por nosotros, aunque la religión católica defiende que sí, que Él expió todas nuestras culpas. Bueno, si fuese así, el libro de Curso de Milagros estaría equivocado, porque insiste en que el Curso de Milagros insiste que esto es un trabajo individual y nadie lo puede hacer por ti. Entonces, aunque el Papa hubiese querido abrazar a su asesino, no lo hubiese podido hacer si el asesino no se lo hubiese permitido, si el asesino no se hubiese perdonado a sí mismo, si el asesino no hubiese aceptado el perdón del Papa y se hubiese arrepentido de sus actos. Porque para darte cuenta que lo que te hizo tu hermano nunca ocurrió, primero tienes que aceptar que ocurrió. Y mucha gente se salta el paso de la aceptación y usamos el curso para no tener que aceptar según qué cosas que no nos gustan nada. Por ejemplo, aceptar que nuestros padres son unos pederastas, aceptar que tu padre es un ladrón, que tu padre ha ido a la cárcel y ha hecho algo malo. Esto se tiene que aceptar. No puedes decir, no, y lo he perdonado y es tema tabú. No, no se puede decir. No se puede. Es un tema del que no se puede hablar porque es como si nunca hubiera pasado, ¿no? Esto es un error, ¿no? Porque de lo que se trata aquí es que nosotros somos los que decidimos lo que es real y lo que no. Y tenemos que aceptar que estamos decidiendo que este mundo es real. ¿Cómo se nos va a perdonar si no?
No puedes ahorrarle a nadie el camino de descubrir que lo que le hizo su hermano o lo que le hizo a su hermano nunca ocurrió. Entonces, aunque tú perdones, eso no implica que los demás acepten ese perdón y tampoco implica que los demás se perdonen a sí mismos. Lo único que implica es que tú vas a vivir en paz. Y ya está. A lo mejor esa paz en la que tú vives ayuda a que los demás también vivan en paz o no. Eso ya no se sabe, ¿no? Depende de cada circunstancia. En el tema de los abusos sexuales, por ejemplo, recuerdo ese caso de las gimnastas, no sé si lo sabéis, unas gimnastas de élite norteamericanas, cuyo ginecólogo se aprovechaba de ellas cuando les hacía la visita ginecológica. No les hacía una visita ginecológica, sino que abusaba de ellas, ¿no? Entonces estas chicas tuvieron el valor de afrontar esa situación tan desagradable, denunciar al gimnasta, llevarlo a juicio. Fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua porque había abusado de centenares de gimnastas y les había destrozado la vida, a esas gimnastas. Entonces, aquí entra el perdón de Dios, ¿no? Imaginar que lo que te ha hecho tu hermano nunca ocurrió. Bueno, eso es posible, pero no te puedes saltar el paso de la aceptación y de primero afrontar que te piensas que eres un cuerpo y una persona y que te han hecho eso. Una vez has afrontado esa realidad y la has asumido, y en el caso de las gimnastas denunciaron y el hombre fue condenado a cadena perpetua porque eso no se puede evitar, Lo que hacemos tiene consecuencias, no se pueden evitar y no se las puedes evitar a nadie, ¿no? Entonces, el perdón divino puede entrar en cualquier momento, puede entrar antes del juicio, antes de la denuncia, después de la denuncia. No se sabe, es un misterio, El perdón divino es un misterio, solo podemos ponernos a tiro para que nos suceda, ¿no? Y podemos estar predispuestos, pero no podemos forzarlo, ¿no? Qué gritos. Pero el perdón divino no ahorra, no... El perdón divino no puede interferir o no interfiere en lo que es el desarrollo de la película, ¿no? Vamos a ver si lo podemos esto con la lección de hoy, ¿no? Que dice la sanadora voz de Dios protege todas las cosas sola. ¿Cuál es la sanadora voz de Dios? La sanadora voz de Dios proviene del Cristo. Y en el Cristo están todos los medios a través de los cuales nosotros nos podemos salvar. Entonces, esos medios están al alcance del que ha abusado. Es un señor, un caballo, no sé si lo veis, a ver. Ahí. Esos medios están al alcance del pederasta o del abusador sexual y de las víctimas. Es decir, todo forma parte de la película, ¿no? Sin embargo, todo es muy serio y muy trascendente siempre y cuando te pienses que la película es verdad, separada de la divinidad, separada del Cristo, separada de la pantalla de cine. Porque en el Cristo, en la pantalla de cine, están los medios a través de los cuales te puedes liberar de la película. Entonces, eso no implica... Eso puede suceder en cualquier momento. Le puede suceder al pederasta o al abusador sexual, en este caso el de las gimnastas, y les puede suceder a las gimnastas en cualquier momento.
Pero este perdón divino no tiene nada que ver ni con la denuncia que le hacen al abusador, ni con la sentencia, ni con el proceso en este caso, de la víctima sexual para superar este trauma, ¿no? Es decir, el hecho de que el libro nos diga que este mundo no es real, no nos ahorra las consecuencias de nuestros actos en este mundo, cuando pensamos que sí es real. Entonces, a lo mejor, el pederasta o el que ha sido culpado, estamos hablando de culpa, porque, vamos a ver, vivimos en un mundo gobernado por el ego. Y aunque nos podemos salvar de él mediante el Cristo, no podemos ignorarlo y ni ignorar que en el fondo pensamos que es real. Es que aquí esto es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces usamos los conceptos para autoengañarnos y pensar y que lo que realmente pensamos que es real no lo es. Entonces, si alguien ha cometido un crimen, ha cometido un crimen. No puedes decir que no ha cometido el crimen porque coges los conceptos del curso de milagros, dices que nada existe, que el perdón es reconocer que lo que te hizo tu hermano nunca ha ocurrido. En el fondo sabes que ese crimen se cometió, pero haces ver que no se cometió. Porque el libro dice, ¿no? Entonces, el libro nos está explicando cómo ves el mundo una vez tú tienes la experiencia irrefutable de que ni tú eres la víctima ni el otro es el perpetrador. Pero incluso así, esto no te exime de que la película continúe y de que en la película tengas que aceptar las consecuencias de tus actos. Es que el curso de milagros forma parte del ego, está hecho para el ego, ¿no? Y lo que nosotros pretendemos es seguir siendo un ego sin soltar al ego. Pretendemos hacer ver que no estamos identificados con el ego. La personalidad que creemos somos nosotros, hay que respetarla. Si eres víctima de abusos sexuales y tienes que denunciar a tu abusador, lo haces. Y si te han robado y tienes que denunciar al ladrón, lo denuncias. O no le denuncias, hablas con él y arreglas las cosas con él. Pero lo que no podemos hacer es pensar que el ladrón nunca nos robó, cuando en realidad nosotros nos sentimos robados, pero no nos atrevemos a hablar con el que nos ha robado. Yo misma, por ejemplo, me robaron en mi casa unas pequeñas joyas que tenía. Perdonar las interrupciones, pero tengo un poco de problema con el móvil. Me robaron en mi casa unas joyas. Entonces yo tenía varias opciones. Yo podía denunciar a la persona que me las había robado, que era, en ese momento tenía una chica que me ayudaba a limpiar la casa. Podía denunciarla, podía hacer ver que no había pasado nada y, bueno, pues no están las joyas, pues, oye, mira, da igual, no, aquí no ha pasado nada, cosa que es imposible, porque yo estaba muy dolida, estaba muy triste, porque esta señora estuvo un mes en mi casa y cada día, durante ese mes que estuvo en mi casa, cada día se llevaba algo diferente. Y yo ni me enteraba, me enteré justo el día antes que la tenía que pagar el sueldo de ese mes, ¿no? Entonces, diríamos, bueno, mira, si estuvieses iluminada, te daría igual que te robasen, te daría igual
pobrecita esa chica si lo necesitaba. Pásaselo por alto tú. Oye, dale, dale dinero, ¿no? O sea, vamos a ver. El llamado karma, la película, es la película. Y si tú piensas que es real, piensas que es real. Y se ha acabado, ¿vale? Y algún día ocurrirá un milagro y te darás cuenta que no lo es. Pero incluso, aunque sepas que la película no es real, nunca sabes cómo Dios va a intervenir en la situación. Nunca lo sabes. En el momento en que el ego empieza a decir cómo te tienes que comportar si estuvieras iluminado, o cómo, esto ya es ego, esto es más de lo mismo. No sabemos cómo Dios interviene en las situaciones en las que se requiere su intervención, que son todas, ¿no? No sabemos, la persona iluminada, aunque una persona no puede estar iluminada por definición, ¿no? Pero bueno, vamos a darlo por válido ahora, ¿no? La persona que ya se ha dado cuenta que no es una persona, no tiene un protocolo. Las personas que ya se han dado cuenta que no son personas y que ya pueden acceder al Cristo para sanar, se tienen que comportar de maneras, de esta manera, de esta y de esta y de esta. No, señor, no lo sabes, no sabes cómo el Cristo, que son los medios a través de los cuales oímos la voz de Dios, que la lección nos dice hoy que la voz de Dios hoy la oímos y nos sana, porque protege todas las cosas hoy, ¿no? La voz sanadora de Dios protege todas las cosas hoy, ¿no? No sabemos qué nos va a decir esa voz antes de oírla. Por lo tanto, toda demanda de actuación, de tú si estuvieras iluminada tendrías que hacer esto y lo otro, eso es falso, porque no somos nosotros los que lo decidimos, es Dios. Y Dios lo decide todo al instante. Lo siento, no podemos hacer eso, hombre, es una trampa en la que caemos constantemente, ¿no? Entonces, en la situación en la que a mí me robaron, ¿cómo se manifestó esa conciencia crística de lo que está en mí y que de la que yo soy consciente, ¿no? ¿Cómo se manifestó? Bueno, pues resulta que yo me fui a la comisaría y estaba por denunciar, porque esa señora había robado a otra señora también, y fuimos las dos a denunciar, y justo antes de hacer la denuncia, el Cristo, digamos, que empezó a actuar en mí, ¿no? Y yo decidí no hacer la denuncia y me fui a mi casa, ¿no? Que la ladrona aún estaba ahí, esa señora aún estaba ahí, ¿no? Entonces entré en mi casa y yo ya no estaba, yo ya, o sea, la persona ya no estaba y el Cristo actuó. ¿Pero por qué actuó? Bueno, porque yo se lo permití, ¿no? Pero yo no puedo decirle al Cristo cómo tiene que actuar en una situación determinada. El Cristo lo decide y ya está, ¿no? En esa situación, lo que a mí me ocurrió es que de repente cogí a esa señora, mis hijos estaban en casa, o sea, imaginaros, o sea, es una situación a vistas del ego imposible, ¿no? ¿Cómo vas a hablar con esa señora con tus 3 niños pequeños en casa que no paran quietos? Bueno, pues yo cogí a la señora, me encerré en la cocina con ella, los niños los debía estar cuidando Jesús porque no nos interrumpieron en toda la conversación y eso es muy, muy extraño. Y de repente empecé a decirle cosas y a esa señora empecé a decir lo maravillosa que era, empecé a decirle que tenía un corazón extraordinario, que Jesús estaba en su corazón y empecé a hablar con ella. Bueno, Cristo empezó a hablar con ella a través mío hasta que la señora se puso a llorar como una magdalena, reconoció el robo, me devolvió las joyas que pudo, fuimos incluso a la casa de empeños donde ella empeñaba las joyas para que le dieran dinero. Fuimos a la casa de empeño yo tuve que recomprar mis joyas, que las recompré con el sueldo que le tenía que pagar a ella. Nos pusimos de acuerdo las dos, mira, en vez de pagarte a ti, voy a recomprar mis joyas porque el precio era muy parecido, ¿no?
Y yo la amo a esa señora, la amo con todo mi corazón, o sea, yo alguna vez me la he encontrado y siento puro amor por ella, ¿no? Y ella por mí, porque para ella también fue una experiencia milagrosa, ¿no? Y también se dio cuenta que podía hacer cosas mejores en su vida, ¿no? Que malograr buenas oportunidades de trabajo, ¿no? Entonces, nunca puedes decir cómo una persona que está en contacto con el Cristo va a actuar en una situación determinada. No hay el decálogo del iluminado. No se puede decir lo que vas a hacer ni cómo lo vas a hacer. Es imposible. Eso solo lo sabe Jesús y el Cristo. Entonces ahí entra nuestra humildad. Y esa humildad es muy necesaria. Porque si no, ya te empiezas, uy, esta no está iluminada, ese no está iluminado. Ya empezamos con la separación egoica, ¿no? Ya empezamos con la falta de confianza, en la separación, y ahí le cortamos todas las vías de que Cristo actúe, ¿no? Incluso cortamos las vías de reconocer que el Cristo está actuando en esa persona que nosotros estamos juzgando, que Cristo no está actuando. Entonces, bueno, tengo que terminar para que no se me corte otra vez. Pero la voz sanadora de Dios solo la conoce Dios. Y punto. Y no la sabe nadie más. Y solo se sabe en el momento en que se escucha. Y ya está. No podemos hacer elucubraciones sobre lo que dice la voz de Dios, sobre lo que se va a hacer. No podemos juzgar si alguien está o no está iluminado. Es que no tenemos ni idea, lo siento. No podemos hacer eso. Es decir, sí que podemos, pero entonces no estamos dejando que el Cristo actúe en nadie ni en nada, ¿no? Y si está actuando no lo vamos a ver porque estamos juzgando. Nosotros estamos por encima del Cristo, ¿no? Nosotros ya estamos diciendo lo que el Cristo debería hacer en una situación determinada, ¿no? Entonces, en la situación que a mí me ocurrió del robo, que realmente fue una situación maravillosa y milagrosa, no sienta precedente. En la misma situación, otra persona, el Cristo hubiese actuado de otra manera. Ahora no, si estás iluminada tendrías que hablar con el ladrón, ponerte de acuerdo con ella, amarlo profundamente. No se sabe. Ella también estaba predispuesta a que eso sucediera. Si ella no me hubiese escuchado, esto no hubiese pasado. Entonces no se sabe, no lo sabemos nunca cómo Cristo va a actuar en las situaciones. Por lo tanto, no se puede juzgar si una persona está o no iluminada. Es que no lo podemos saber, porque no hay un decálogo de la iluminación, ni sabemos cómo una persona iluminada se tiene que comportar. Es una fantasía del ego. Es el famoso ego espiritual, ¿no? Entonces, amores, yo no soy espiritual, lo siento. Y no respondo a los cánones espirituales. Bueno, esto sería muy discutible, pero yo no tengo un decálogo de la espiritualidad y voy tachando. Hoy estoy iluminada, no he comido carne, no me he enfadado, no he insultado a nadie, estoy iluminada. No, no. O sea, el Cristo actúa en mí, actúa en todos y nunca sé nada y desde luego no soy un ego espiritual y es muy divertido el ego espiritual y a veces, sí, a veces, ¿por qué no? Podemos intentar parecer espirituales. Todo esto está bien, pero no es de lo que, no es la esencia, ¿no? La esencia es escuchar la voz de Dios y que lo sana todo, ¿no? Y ya está. Bueno, amores, os quiero inmensamente, os agradezco infinito vuestro interés y que me sigáis y me escucháis, os agradezco infinito, infinito. Y os aseguro que si mis palabras os hacen algún bien, vuestras orejas me hacen el mismo a mí multiplicado por 1000. Infinito. Hasta mañana, amores.